No eres flojo, estás agotado emocionalmente. Una verdad que no se dice en voz alta. Hay días en los que simplemente no puedes más. Y no lo dices. No lo publicas. No lo compartes. Pero lo sientes. Te cuesta levantarte de la cama. No porque seas flojo. No porque no quieras. Sino porque algo dentro de ti está agotado. Y no sabes cómo explicarlo. Porque, en teoría, no deberías estar así. Tienes responsabilidades, planes, metas. Tienes motivos, pero no tienes fuerza. Lo que antes era simple, ahora parece imposible. Lavarte los dientes. Preparar el desayuno. Responder mensajes. Las tareas más cotidianas se vuelven montañas. Tu cuerpo pesa. Tu mente está nublada. Y lo que antes te movía, hoy no te emociona. Te sientes apagado, aunque todo a tu alrededor siga en movimiento. Y entonces, cuando más necesitas comprensión, aparece el juicio. Soy un flojo. No tengo disciplina. Estoy desperdiciando mi tiempo. Debería estar haciendo más. Te castigas mentalmente por no rendir como antes. Te comparas con tu versión más productiva. Y te dices que estás fallando. Pero tal vez, la verdad es otra. Tal vez no eres flojo. Tal vez no te falta voluntad. Tal vez no estás fallando. Tal vez estás simplemente agotado emocionalmente. Ese agotamiento tiene un nombre, burnout. El burnout, o síndrome de agotamiento emocional, es un estado profundo de fatiga mental, emocional y física causado por un estrés prolongado, por sobrecarga emocional, por sostener demasiado durante demasiado tiempo. No se trata solo de estar cansado. Es una desconexión interna. Una pérdida de sentido. Un desgaste invisible que te va consumiendo poco a poco, en silencio. A veces comienza con un solo estoy estresado. Pero con el tiempo, se convierte en una sensación de vacío. De estar funcionando en automático. De cumplir, pero no disfrutar. De sobrevivir, pero no vivir. Y lo más duro es que este agotamiento no siempre se nota desde fuera. No tiene fiebre. No se ve en una radiografía. No tiene una etiqueta social. Pero es real. Y pesa. Y duele. Y si no se reconoce, se confunde. Con pereza. Con debilidad. Con falta de carácter. Cuando en realidad, lo que estás sintiendo es una llamada de tu cuerpo, tu mente y tu alma, pidiéndote que pares. Que te escuches. Que te abraces. Porque no eres menos por estar cansado. No estás mal por necesitar pausa. No eres débil por sentirte agotado. Eres humano. Y estás procesando más de lo que tú mismo has podido nombrar. Esta no es una confesión de flojera. Es un susurro de verdad. Una verdad que no se dice en voz alta, pero que cada vez más personas cargan en silencio. Y tal vez, reconocerlo sea el primer paso para sanar. El burnout invisible. No todo cansancio es físico. De hecho, los más profundos, los que más duelen, son los que no se ven. Hay un tipo de agotamiento que no se refleja en un examen médico. Que no se mide con un termómetro. Que no tiene nombre clínico que todos comprendan. Pero que existe. Y que se vuelve parte silenciosa de tu día a día. Es el cansancio del alma. El que pesa más que cualquier mochila. El que no se quita con dormir 8 horas o tomarte una taza de café. Es el agotamiento de sostenerlo todo sin mostrarlo. De seguir cumpliendo, cuando por dentro te estás desmoronando. De sonreír con cortesía mientras luchas con tu propia tormenta. De aparentar normalidad, mientras internamente gritas por ayuda. Este burnout no aparece de la noche a la mañana. Se construye lentamente.
Se forma a base de sobrecarga emocional acumulada. Años de tragarte el llanto. De ponerte la máscara de todo está bien. De apagar tus necesidades para no incomodar. De decir sí cuando querías decir no. De estar disponible para todos, menos para ti. Este agotamiento invisible viene del perfeccionismo. De esa voz interna que nunca se conforma. Que siempre exige más. Que te castiga cuando descansas y te aplaude solo cuando produces. Es la voz del tienes que, no basta, deberías poder. Viene de cargar con expectativas ajenas. De querer ser fuerte, funcional, admirable, capaz. Incluso cuando lo único que necesitas es una pausa. Viene de haber normalizado el cansancio. De haber aprendido a ignorar las señales del cuerpo. De no saber cómo pedir ayuda sin sentir culpa. De haber aprendido que vales por lo que haces, no por lo que eres. Y lo más duro, es que la mayoría de las personas no lo notan. Porque te ven sonriendo. Porque sigues yendo al trabajo. Porque cumples. Porque funcionas. Pero no saben que lo haces con el corazón en piloto automático. Con los hombros cargados de peso invisible. Con una tristeza que no siempre puedes nombrar. Con la sensación de que estás muy cansado, pero no sabes por qué. Ese tipo de agotamiento no se cura con una siesta. No se resuelve con un día libre. No se sana con productividad. Necesita algo más profundo. Necesita espacio, para no tener que demostrar nada. Silencio, para poder escucharte sin distracciones. Escucha real, de ti hacia ti. Compasión, porque el castigo interno no te va a sacar de ahí. Presencia, porque hace mucho que vives en modo automático. Y sobre todo, necesita verdad. La verdad de decirte, sin vergüenza. Estoy cansado emocionalmente. No puedo más. Y está bien no poder. Reconocerlo no es rendirse. Es el primer paso para dejar de huir de ti. Las señales del alma cansada. No siempre lo notas de inmediato. El agotamiento emocional no llega como una tormenta repentina. Llega como una llovizna lenta. Pequeña. Persistente. Casi imperceptible. Se instala en tu vida en silencio. En los espacios que antes disfrutabas. En las tareas que antes hacías con energía. En los momentos en los que antes brillabas sin esfuerzo. Y poco a poco, sin darte cuenta, el alma empieza a mandar señales. Señales sutiles, pero profundas. Señales que muchas veces ignoramos. Hasta que nos sentimos completamente desconectados de nosotros mismos. Las señales del alma cansada. Pérdida de interés por lo que antes amabas. Las cosas que antes te emocionaban hoy te resultan indiferentes. Ya no hay motivación, ni curiosidad, ni entusiasmo. Solo un vacío extraño, como si todo lo que antes te nutría ya no tuviera sabor. Irritabilidad constante. Todo te molesta. Incluso lo más mínimo. Tu sistema nervioso está en alerta, como si cualquier estímulo fuera demasiado. Y después de cada reacción, te sientes mal, pero no sabes cómo detenerlo. Sensación de que todo requiere el doble de esfuerzo. Lo que antes resolvías en minutos ahora te toma horas. Las decisiones más simples se sienten pesadas. Y aunque te esfuerzas, sientes que no avanzas. Es como caminar en arena movediza. Culpa por no rendir como antes. Miras tu pasado con nostalgia y te preguntas: ¿qué me pasó? ¿Por qué ya no soy como antes? Y en lugar de darte espacio, te castigas. Te exiges. Te repites que deberías poder, cuando en realidad, deberías descansar. Vacío emocional. No es tristeza exactamente. Es una especie de desconexión. Como si estuvieras presente, pero apagado por dentro. Como si las emociones vinieran en cámara lenta o ni siquiera llegaran.
Desconexión contigo mismo. Te miras al espejo y no te reconoces. Ya no sabes qué necesitas. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas? Has pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidaste cómo habitarte. Y lo más doloroso es que en medio de ese agotamiento, cuando más necesitas comprensión, lo único que suele aparecer es crítica interna. Esa voz que no perdona, que no da tregua, que te repite en silencio: no sirves. Estás desperdiciando tu vida. Todo el mundo puede, menos tú. Deja de quejarte y haz algo útil. Esa voz no sana. Esa voz no impulsa. Esa voz solo profundiza la herida. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde ese diálogo. Desde la culpa. Desde la presión. Desde la idea de que tu agotamiento es un fallo, cuando en realidad es una señal. Porque lo que realmente necesitas no es más presión. No es una rutina más estricta. No es forzarte a rendir cuando tu alma está pidiendo descanso. Lo que necesitas es algo radicalmente distinto. Reconocimiento. Poder decir con honestidad: no estoy bien. Me siento agotado. Y eso también es válido. Cuidado. Elegir tratarte con ternura, con paciencia. Cuidarte como cuidarías a alguien que amas. Pausa. Un espacio donde no tengas que hacer, producir o demostrar. Solo estar. Respirar. Sentir. Recuperarte. El alma no grita. Susurra. Y si no la escuchas, se apaga poco a poco. Pero si empiezas a reconocer sus señales, a respetarlas, a sostenerte con más amor que exigencia, entonces, lentamente, comienzas a regresar a ti. Dejar de luchar contra ti. Estar agotado no es un defecto. No es una falla en tu carácter. No es una señal de debilidad. Es una señal. Un mensaje. Una llamada de atención. Es tu cuerpo hablándote. Es tu mente pidiendo tregua. Es tu alma suplicando un poco de aire, un poco de paz, un poco de ti. Pero reconocer eso, aceptarlo sin culpa, no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque hemos sido criados en una cultura que idolatra el hacer. Una cultura que te dice, desde pequeño, que tu valor está en lo que produces, en lo que logras, en lo que puedes mostrar. Una sociedad que glorifica la productividad, la prisa, el esfuerzo sin descanso, el no pain, no gain. Como si descansar fuera perder el tiempo. Como si detenerte fuera un acto de fracaso. Nos enseñaron que si no estás siendo útil, entonces estás siendo un problema. Que si no haces, no vales. Que si no rindes, estorbas. Que si te tomas un respiro, estás quedándote atrás. Y por eso, cada vez que intentas pausar, sientes culpa. Una culpa sutil, pero constante. La sensación de que deberías estar haciendo otra cosa. Que estás perdiendo tiempo. Que estás quedándote atrás mientras el mundo avanza. Y esa culpa no viene del alma. Viene del condicionamiento. De años de haber absorbido la idea de que descansar es rendirse. De que parar es fracasar. Pero la verdad es otra. Pausar no es rendirse. Pausar no es fallar. Pausar no es perder. Pausar es repararte. Es permitirle a tu sistema nervioso descomprimirse. Es darle espacio a tu mente para dejar de luchar. Es dejar que tu cuerpo respire sin la carga constante del deber. Pausar es darte permiso. Permiso para no ser perfecto. Permiso para no ser fuerte todo el tiempo. Permiso para no saber qué sigue y aún así estar bien. Pausar es volver a ti. Volver al presente. Volver a lo esencial. Volver al lugar donde no tienes que demostrar nada. Donde no se espera que seas más que tú mismo. Donde puedes simplemente ser.
Y en ese espacio silencioso que la pausa abre, puedes empezar a escuchar lo que habías callado. Puedes sentir lo que habías postergado. Puedes reconectar con la parte de ti que se había perdido en medio del ruido. No sigas luchando contra ti mismo. No pelees con tu cuerpo cuando te pide descanso. No ignores tu mente cuando está saturada. No apagues tu alma cuando te suplica una pausa. La verdadera fuerza no está en seguir a toda costa. La verdadera fuerza está en saber cuándo detenerte. Y en darte ese derecho, sin culpa. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer, es parar. Y en esa pausa, volver a ti. Y en ese regreso, recordar, no estás roto. Solo estás cansado. Y está bien descansar. Sanar el agotamiento desde la raíz. Sanar el agotamiento no es hacer más. No es llenar tu día de rutinas productivas. No es seguir otro consejo viral sobre cómo ser más eficiente. Porque la raíz del agotamiento emocional no está en tu agenda. Está en tu corazón. En tu historia. En la forma en que te tratas cuando estás cansado. En cómo te hablas cuando no puedes más. Sanar no se trata de convertirte en una versión más funcional de ti mismo. Sanar se trata de convertirte en una versión más honesta, más humana, más presente. Se trata de hacerte una pregunta que rara vez nos detenemos a hacer. ¿Cómo está mi corazón? No cómo está tu lista de pendientes. No cuántas tareas lograste hoy. No si fuiste productivo. Sino cómo estás tú. Ahí, debajo de todo. En lo profundo. ¿Te has escuchado últimamente? ¿Te has sostenido en silencio? ¿Te has tratado como tratarías a alguien a quien amas? Sanar requiere que te des permiso. Permiso para sentir sin juicio. Permiso para parar sin culpa. Permiso para no tenerlo todo resuelto. Permiso para no poder. Permiso para ser, antes de volver a hacer. Porque no todo se resuelve con disciplina. A veces, lo que necesitas no es una nueva estrategia, sino una nueva mirada hacia ti mismo. Una mirada que no exija, sino que cuide. Y para eso, puedes empezar por lo más pequeño. No necesitas transformarlo todo de un día para otro. Solo necesitas comenzar, por lo real. Pequeños actos que empiezan a sanar desde adentro. Dormir sin culpa. No necesitas justificar tu cansancio. No tienes que ganarte el descanso. Dormir es un acto de cuidado, no de pereza. Decir no sin explicaciones. Porque tu energía es limitada. Y aprender a protegerla es una forma de amor propio. Llorar sin esconderte. Porque las lágrimas no son debilidad. Son una forma natural en que el alma se libera. No hay que temerle a lo que duele. Hay que dejarlo salir. Hacer nada sin sentir que debes compensarlo. Porque el descanso verdadero no se planifica, se permite. Estar sin hacer no es perder tiempo. A veces, es recuperar tu centro. Pedir ayuda sin pensar que eso te hace débil. Porque nadie vino a esta vida para cargarlo todo solo. Sostenerte también incluye dejarte sostener. No necesitas sanar para ser suficiente. Eres suficiente, incluso en tu proceso. Incluso cuando estás roto. Incluso cuando no sabes por dónde empezar. Y a veces, sanar no comienza con una gran decisión. Ni con un cambio radical. A veces, sanar empieza simplemente con darte permiso para descansar. Sin tener que explicarlo. Sin sentir que estás fallando. Sin pensar que vas a perder el tiempo. Solo descansar. Respirar. Sea. Y desde ahí, poco a poco, todo comienza a sanar. No eres flojo, eres humano. Hoy quiero dejarte esta verdad. No eres flojo. Estás procesando más de lo que el mundo ve.
Estás sosteniendo emociones, duelos, cansancios que no se publican. Y eso, cansa. Pero no estás roto. Estás vivo. Y tu cuerpo lo sabe. Tu alma lo sabe. Por eso te está hablando. Escúchate. Abrázate. Detente. No para dejar de avanzar, sino para hacerlo desde un lugar más real, más tuyo, más sano. Porque no viniste a demostrar nada. Viniste a vivir. Y vivir también es descansar. Vivir también es sentir. Vivir también es parar. Y en ese descanso, en ese silencio, en ese abrazo a tu cansancio, empieza la verdadera sanación.